Bueno, ante todo, buenas tardes, profesora o profesores, buenas tardes, compañeros de estudios. He tenido que tomar la decisión de hacerlo mediante YouTube porque llevo varios días intentándolo con el programa que usted nos recomendó y la verdad me ha sido netamente imposible. Siempre hay problemas de buffer, no llega a terminar bien el grabado, algo pasa con ese programa que no hay manera de poder hacerlo. Bueno, entramos un poco en materia, hablamos un poco sobre la termodinámica, una materia encantadora, una materia la cual nos permite, creemos que la termodinámica es un caso muy especial, debido a que sus inicios se pierden en las noches de los tiempos, mientras que en la actualidad los estudios sobre el perfeccionamiento de las máquinas térmicas siguen siendo de especial importancia. Más aún, si tomamos en cuenta la importancia, reviste temas de tanta actualidad como la contaminación. El origen fue, sin lugar a dudas, la curiosidad que despertó el movimiento producido por la energía del vapor de agua. Su desarrollo fue tomado como objetivo principal el perfeccionamiento de las tecnologías aplicadas con el fin de hacer más fácil la vida al hombre, reemplazando el trabajo manual de las máquinas por la sangre y lograr mayor rapidez. Estos avances gravitan directamente en la economía. Por ello, el inicio se encuentra en el bombeo de las aguas del interior de las minas y el transporte de las minas. Bien, en este caso me voy a permitir de hablar del señor Otto von Guericke, porque fue él quien él nació en el año 1602 en una familia importante de la ciudad de Modemburgo. Pero gracias a él hemos podido integrarnos un poco más en la termodinámica. Él tuvo varios cargos, él fue físico, inventor, jurista, ingeniero, fabricó de instrumentos y científico, y más, fue alcalde de un pequeño pueblo llamado Urbe, de unos 20.000 habitantes. En 1650 construyó y diseñó la primera bomba de vacío, y mostró las propiedades del vacío usando en sus hemisferios de Magdeburgo. Una mente bastante amplia, bastante bien. Bueno, más tarde se identificaron los esfuerzos por lograr el máximo de rendimiento, lo que llevó a la necesidad de lograr un conocimiento profundo y acabado de las leyes y principios que reglan las operaciones realizadas con el vapor. La construcción de grandes calderas para producir enormes cantidades de trabajo marca también la actualidad de la importancia del binomio máquinas térmicas-termodinámicas. El campo de la termodinámica y su fuente primitiva de recursos se amplía en la medida en que se incorporan nuevas referentes como los motores de combustión y la última, los cohetes. En resumen, en el comienzo se partió del uso de propiedades de vapor para succionar agua de las minas, con rendimientos insignificantes, ya que el material no era el adecuado, era muy rudimentario. Hoy se trata de lograr las máximas potencias con mínimo de contaminación y un máximo de economía. Para realizar una buena descripción del avance de la termodinámica a través de los tiempos, la comenzamos identificando con las primitivas máquinas térmicas, divididas en tres sistemas. La primera, empírica, la segunda, tecnología y la tercera, científica. Avanzamos un poco, ya que la termografía nace de la pura experiencia y de los hallazgos casuales que fueron perfeccionándose con el paso del tiempo. Algunas de las máquinas térmicas que se construyeron en la antigüedad fueron tomadas como mera curiosidad de laboratorio. Otros se diseñaron con el fin de trabajar en propósitos eminentemente prácticos. En el tiempo del nacimiento de Cristo existían algunos modelos de máquinas térmicas, entendidas en esa época como instrumentos para la creación de movimientos autónomos, sin la particularidad de la tracción a sangre. El ingenio más conocido por las crónicas de la época de la eolípica de Herón, que causaba la reacción producida por el vapor al salir por un orificio para lograr un movimiento. Esta máquina es la primera aplicación del principio que usaban actualmente las llamadas turbinas de reacción. La historia nos cuenta que en 1629 Giovanni Branca diseñó una máquina capaz de realizar un movimiento en base al impulso que producía sobre una rueda de vapor que salía por un caño.
No se sabe a ciencia cierta si la máquina de Branca se construyó. La mayor aplicación de las posibilidades de la máquina como reemplazante a la tracción de sangre consistía en la elevación de agua desde el fondo de las minas. Por ello, la primera aplicación del trabajo mediante la fuerza de vapor cristaliza en la llamada máquina de fuego de Savery. La máquina de Savery consistía en un cilindro conectado mediante una cañería a la fuente de agua que se deseaba bombear. El cilindro se llenaba de vapor de agua, se cerraba la llave de ingreso y luego se enfriaba. Cuando el vapor se condensaba, se producía un vacío que permitía el ascenso del agua. Algo bastante rudimentario, pero bueno, en esa época sería lo más práctico y lo más eso. Según lo dicho, la bomba de Savery no contenía elementos móviles, excepto las válvulas de accionamiento manual. Funcionaba haciendo el vacío de la misma manera en que ahora lo hacen las bombas aspirantes. Por ello, la altura de elevación del agua era muy poca, ya que con un vacío perfecto se lograría llenar una columna de agua de 10,33 metros. Pero la tecnología de esa época no era adecuada para el logro de los vacíos elevados. El primer aparato que podríamos considerar como una máquina propiamente dicha, por poseer partes móviles, es una conocida como máquina de vapor de Thomas Newcomen, construida en 1712. La innovación consistió en la utilización del vacío del cilindro para mover un pistón que a su vez promovía movimiento a un brazo palanca que actuaba sobre una bomba convencional de la llamada aspirante impele. Podemos afirmar que la primera máquina alternativa de la que se tiene conocimiento y que con ella comienza la historia de las máquinas térmicas, las dimensiones del cilindro órgano principal para la creación del movimiento eran de 53,3 centímetros de diámetro y 2,4 metros de altura. Producía 12 carreras por minuto y elevaba 187 litros de agua desde una profundidad de 47,5 metros. El principal progreso se incorpora con la máquina de Newcomen. Consistía en la producción de un movimiento oscilatorio que evitaba el uso de una máquina para otros servicios que requieren movimientos alternativos, es decir, el movimiento vaivén. También ahora entramos un poco en las propiedades termodinámicas. Las propiedades termodinámicas termodinámicas son el calor, el trabajo y la energía interna. El calor, que en termodinámica se considera como la energía que fluye al entrar en contacto dos sustancias que se encuentran a diferentes temperaturas, teniendo en cuenta que son masa, que es la propiedad fundamental de tipo escalar y representa la cantidad de materia independiente de su ubicación geográfica, puede medirse con una balanza de campo gravitatorio y se utiliza para determinar si una propiedad de la sustancia es intensiva o extensiva. Tenemos que las intensivas, las que no dependen de la cantidad de materia, de sistema, presión, temperatura o composición. Las extensivas dependen del tamaño del sistema, masa o volumen. Cuando un sistema termodinámico se encuentra en un estado de equilibrio determinado, cada variable termodinámica tomará un valor concreto característico de ese estado de equilibrio. Si lo hacemos que el sistema evolucione hacia otro estado de equilibrio, las variables termodinámicas se modificarán. Bien, teniendo en cuenta que las variables termodinámicas también se denominan funciones de estado, ya que su valor depende solo del estado de equilibrio y no del camino seguido para alcanzarlo. Por ejemplo, las variables termodinámicas de un sistema formado de agua a 25 grados son las mismas, tanto si se prepara fundiendo hielo como condensación de agua. Bueno, en realidad ha sido un grato placer haber podido estudiar al señor Otto, el cual nos ha permitido poder conocer un poco más sobre la termodinámica. Y como les digo antes, el programa Canovio que usted nos envió no nos permite hacer audio y vídeo a la vez. No sé cuál es el problema. Ha sido un grato placer y espero poder servir. Muchas gracias. Buenas noches.